óptimamente a nivel nutricional estén bien, ¿no? Pero ustedes saben que en nuestra población no solamente los niños están desnutridos y las niñas, sino también las mujeres, ¿no? Y también tenemos que ver ahí la causa de anemia, ya sea porque la mamá no se está nutriendo de manera adecuada o que de repente el sangrado a nivel, ¿no?, el sangrado menstrual es muy abundante y que de repente necesita algún tipo de suplemento, ¿no?, de hierro. Entonces, en este caso, cualquier tipo de deficiencia, tanto de vitamina, de hierro, de ácido fólico, y también es muy importante la, ¿no?, la nutrición de las mamás para poder tener un adecuado, ¿no?, nivel tanto de vitaminas, hierro y demás. Entonces, en el caso de la prematuridad, habíamos mencionado que hay algunas complicaciones. ¿Por qué son esas complicaciones? Básicamente porque se está alterando, ¿no? O sea, ese recién nacido está teniendo un desarrollo que todavía no le va a permitir la subsistencia. O sea, la maduración todavía no es la óptima para poder tener esa vida extrauterina. Y principalmente vamos a tener complicaciones a nivel pulmonar. Dentro de la complicación a nivel pulmonar tenemos esta, ¿no?, enfermedad de membrana hialina, que actualmente se denomina síndrome de dificultad respiratorio neonatal o síndrome de estrés respiratorio neonatal, ¿no? Ponemos el nombrecito neonatal para que haga referencia a que, ¿no?, se está viendo este síndrome un recién nacido. Que una de las causas más frecuentes es la prematuridad, sí, pero también los recién nacidos a término también se puede ver, ¿no? Generalmente a los que hayan nacido de repente por cesárea, ¿no? Se menciona ahí también que, ¿no?, los pacientes, en los fetitos en los cuales la mamá tenga antecedente tanto de diabetes o de repente, ¿no?, sobre todo se ha visto en los varones, ¿ya? Entonces, una de las causas más frecuentes, ¿no?, que se ha visto, uno de los factores que está más relacionado al síndrome de dificultad respiratoria es la prematuridad. ¿Por qué? Porque vamos a ver que la maduración a nivel pulmonar no ha sido la óptima. Y por lo tanto vamos a ver que la cantidad de surfactante que se va a producir para poder vencer esa presión superficial no va a ser, uno, la adecuada, y tampoco la calidad también no va a ser la óptima. Por lo tanto, vamos a ver que hay un incremento de esa tensión superficial que se va a dar a nivel alveolar. Hay un incremento de esa tensión, por lo tanto, esos alveolos, en pocas palabras, no se van a poder distender. Si no se distiende, ustedes saben que, ¿por qué tenemos esos espacios alveolares? Para poder almacenar el oxígeno, para que se dé ese intercambio, ¿no?, gaseoso. Entonces, en ese caso, vamos a ver que esos alveolos no se van a poder distender y por lo tanto vamos a tener que la presencia, ¿no?, de oxígeno en ese caso no se va a dar de manera adecuada. Entonces vamos a ver que a consecuencia de esto vamos a tener esa hipoxemia, ¿no?, los niveles en sangre disminuidos de oxígeno, y vamos a tener también que va a haber un incremento de CO2, por lo tanto también vamos a tener tanto la parte de la acidosis, vamos a tener a consecuencia de esto tanto la hipoxemia, la parte de la acidosis, esa disminución de la perfusión que se va a dar. También vamos a tener, para poder compensar esto, vamos a tener una vasoconstricción pulmonar para poder de repente incrementar en algo esa llegada de, ¿no?, de llegada de sangre, para poder, ¿no?, de repente llevar el oxígeno, los nutrientes a nivel al tejido pulmonar. Entonces, a consecuencia de tanto la acidosis y la hipoxemia, vamos a ver que tenemos una lesión a nivel endotelial, y no solo a nivel endotelial, sino a nivel del epitelio. Entonces, en este caso, nosotros si vemos un pulmón, de repente en el laboratorio ustedes van a ver, incluso, ¿no?, va a depender mucho de la etapa de maduración, ¿no?, que estemos observando. Muchas veces, si es una etapa en general de prematuridad, ustedes no van a poder identificar si lo que están observando son los nemocitos tipo 2 o nemocitos tipo 1. Por eso es que, ¿no?, si ustedes buscan información de síndrome de dificultad respiratoria en general, ¿no?, por ejemplo en los adultos, sí vamos a ver que incluso pueden haber cambios a nivel de los nemocitos tipo 2, porque esos van a ser como que más resistentes. Y en el caso de los niños, ¿no?, en el caso de la etapa neonatal, muchas veces esos nemocitos todavía no han alcanzado esa maduración, esa diferenciación a nemocitos tipo 1 y nemocitos tipo 2. Por eso es que en los niñitos, ¿no?, en este caso los recién nacidos, sobre todo que sean prematuros, vamos a ver que la complicación, ¿no?, en este caso va a ser muerte de sus pacientes. ¿Por qué? Porque estos nemocitos todavía no han alcanzado esa diferenciación. En el caso de que de los adultos, como han alcanzado la maduración, ustedes saben que sobre todo si hay una lesión, una anoxa en los nemocitos tipo 1, a partir de los nemocitos tipo 2 se puede reinmunizar, ¿no?, o sea, volver a
se dividen y se pueden diferenciar en meningocitosis y coli. En el caso de los niñitos sí es más complicado porque no ha alcanzado esa maduración, esa especialización. Entonces, vamos a ver que hay una lesión, una muerte de las células que están, ¿no?, cubriendo el epitelio, la parte interna de estos alveolos. Por eso es que acá les mencionan en términos generales lesión epitelial, porque va a depender de la etapa de maduración. Ustedes pueden identificar si son nemocitos tipo 1 o nemocitos tipo 2. Entonces, como tenemos una lesión, ya sea del endotelio y del epitelio, vamos a tener una fuga de plasma. Entonces, hay que recordar, ¿no? Entonces, en cuanto a la pared de los alveolos, si ustedes recuerdan, no solamente tenemos los nemocitos, la parte del epitelio, también tenemos la parte intersticial, ¿no?, que va a ser en menor cantidad, y también tenemos gran cantidad de, ¿no?, de los capilares alveolares. Por lo tanto, si hay una ruptura, una lesión de la pared, lo que vamos a tener es la salida de la estabilización, en este caso, de principalmente tanto la parte líquida y también una extravasación de fluidos. Por eso es que vamos a ver también no solo la presencia de la fuga de plasma, que posteriormente va a conformar la estructura que es la membrana hialina, sino también podemos tener en algunas áreas también la extravasación de fluidos. Entonces, en el caso de la extravasación del plasma, vamos a ver que el fibrinógeno va a pasar a fibrina, porque también se va a dar una respuesta inflamatoria. En el caso de esa respuesta inflamatoria, si hablamos de la etapa neonatal, vamos a ver que no hay una gran respuesta inflamatoria si la comparamos con los adultos. Ustedes saben que en la etapa neonatal el desarrollo inmunológico todavía no es el óptimo, no es el adecuado. Entonces, que ustedes no van a ver, o sea, en cuanto a la microscopía, no se ve gran presencia, ¿no?, de células inflamatorias, no vamos a ver ni polimorfos, ni leucocitos en gran cantidad, porque todavía la respuesta inmune en estos recién nacidos, sobre todo en los prematuros, no es la adecuada. Sobre todo para preparar el síndrome de dificultad respiratoria neonatal con la que ustedes van a poder observar en los adultos. Entonces, lo que vamos a tener es la presencia de fibrina, y esa fibrina, al unirse tanto a los restos del plasma y también a las células necróticas, tanto producto de la lesión endotelial como también del epitelio, en este caso con los linfocitos, van a formar esta estructura que es la membrana hialina. Entonces, la membrana hialina se va a formar principalmente por fibrina y por las células necróticas, en este caso por, ¿no?, las células necróticas, hablamos de los linfocitos, y también tanto por la parte de los componentes de plasma, tanto proteínas, que van a generar esa estructura que es la membrana hialina, y esa membrana hialina va a estar ubicada en la superficie interna de los alveolos. O sea, está por dentro de estos alveolos, no está por fuera, está por dentro. Y que generalmente esa membrana hialina, si está por dentro de los alveolos, es como que si alguien estuviera tapando, ¿no?, esa difusión de tanto de oxígeno y también de CO2. Por lo tanto, ¿no?, ese alveolo que de repente se ha logrado discernir algo, no va a poder tener ese intercambio gaseoso. Y eso va a generar aún más y agravar mucho más esta hipoxemia y esa alveolo. Entonces, bueno, ahí tienen la parte de la teoría, que es lo que les había mencionado. Entonces, en el caso de esa enfermedad de membrana hialina, antiguamente, como no se tenía el tratamiento que tenemos ahora, y también, ¿no?, muchas veces se recibían a los recién nacidos, no sabíamos si eran recién nacidos pretérminos, no teníamos la edad gestacional, por ejemplo, la mayoría de esos pacientes fallecían. Entonces, actualmente ustedes saben que ahora la mayoría de pacientes embarazadas acuden a sus controles, ya sea en la parte, ¿no?, de los hospitales, la parte pública y también la parte privada. Y también ahora tenemos como que de moda, ¿no?, realizarse ecografías, ¿no? Ahora se realizan ecografías incluso cada mes, ¿no? Las mamás se realizan ecografías para poder observar cómo está, ¿no?, el feto y demás. Y eso contribuye a que nosotros, al momento de recibir ese recién nacido, tengamos una idea de cuál es la edad gestacional, ¿no?, y tenemos una precisión mejor en el tiempo de la gestación, el tiempo de embarazo. Y generalmente la ecografía, o sea, si la mamá de repente no se acuerda su fecha última regla, la ecografía que va a estar, ¿no?, en el primer trimestre, la primera ecografía que se va a realizar, va a ser la que nos va a ayudar a determinar la edad gestacional, ¿no?, si es que no recuerda la mamá la fecha última regla, ¿no? Pero es muy importante que todas las mujeres en edad fértil recuerden cuál es la fecha de última regla, y es la fecha donde inicia la regla, no es la fecha donde termina, sino donde inicia.
que eso es lo que de repente lo más importante para yo saber la edad gestacional. Por eso es que la edad gestacional es muy importante para yo anticiparme, porque si yo sé que estoy recibiendo prematuro, tengo que tener todo a la mano, ¿no? Tenemos que tener todos los instrumentos para de repente hacer una reanimación, combinar tanto con música, de repente si no vamos a utilizar algún tipo de ventilación mecánica y demás. Entonces, actualmente, porque hay mayor acceso a tanto los servicios de salud, hay una mayor conciencia de las, ¿no? las gestantes para poder construir sus controles, vamos a tener una disminución de la muerte de esos pacientes. Y aparte también que el tratamiento, ¿no? Ahora va a ser más óptimo. Ustedes también habrán visto en farmacología que también se puede hacer una maduración pulmonar, ¿no? Con los corticoides. Entonces, para poder hacer la maduración, lógicamente yo tengo que saber cuáles son los antecedentes de la mamá, ¿no? Y por qué vamos a pulmonar antes del embarazo. Ya sea porque tenga, ¿no? algún tipo de, ¿no? alteración, una hipertensión, especialmente de repente una paciente que tenga ya preeclampsia, ¿no? Y que tenga mucho riesgo a que eso pase en preeclampsia, aunque ya tengo una eclampsia y para poder culminar de repente antes la gestación, yo tengo que anticipar, hacer una maduración pulmonar. Y también tenemos, ¿no? en el caso posterior, vamos a tener también el surfactante, ¿no? que se puede administrar a esos niñitos y que va a ayudar mucho a disminuir todas las complicaciones. Entonces tenemos tanto el surfactante, que va a ser de tipo biológico, que se extrae tanto de las ovejas, porque tenemos un surfactante bovino, y también tenemos el surfactante que se extrae de los cerdos, y de ahí tenemos el surfactante que va a ser sintético, ¿no? que eso va a contribuir a disminuir las complicaciones en estos niños. Entonces, lo que antiguamente se veía, porque eso es lo que están viendo de un paciente, ¿no? un paciente nacido que ha fallecido por esta síndrome de distrés respiratorio neonatal. Entonces lo que se veía como esos niños nacían y esos alvéolos no podían distenderse, por lo tanto vamos a ver que cambiaba el aspecto, la consistencia de esos pulmones. Como nunca se han distendido, esos pulmones tenían una consistencia más firme. Entonces, si ustedes de repente han tocado un pulmón, van a sentir ese aspecto esponjoso, ¿ya? Si no han tocado un pulmón en anatomía, si han hecho por la vía virtual, entonces cuando ustedes vayan al mercado con su mamá, toquen el bofe, ¿no? el pulmoncito de ahí de repente de los pelitos, para que puedan sentir la consistencia, ¿ya? Esa misma consistencia deberían tener los pulmones, en los cuales hay presencia, o sea, han distendido esos alvéolos, hay presencia, ¿no? de aire dentro de estos. Entonces, en el caso de esos niñitos, como nunca han respirado, se podría decir, como nunca esos alvéolos han distendido, vamos a ver que hay algunos cambios a nivel pulmón, ¿no? que va a tener una consistencia más firme. También la coloración va a ser rojo vinosa, por eso es que en algunos casos también se les menciona que esta va a tener una apariencia similar al hígado. Uno por la coloración y también por la consistencia. Entonces va a tener esa coloración porque vamos a tener, ¿no? que estos vasitos van a estar consistentes, ¿no? Vamos a tener también algunas zonas tanto de hemorragia que se ven en la microscopía, ¿ya? Pero esto de aquí es en un paciente que ha fallecido por ese síndrome de distrés respiratorio neonatal. Y que también, ¿no? si les mencionan a ustedes que también se hace una prueba que va a ser la dosimasia. En el caso de la dosimasia es para ver si hay, ¿no? hay presencia de oxígeno dentro de estos espacios alveolares. En pocas palabras, si ha respirado o no ese paciente. Entonces, en este caso, como nunca se han distendido estos alvéolos, generalmente este fragmento de pulmón que se va a poner en un recipiente con agua se va a ir hacia el fondo porque no tiene aire, por lo tanto no va a poder flotar. Entonces, en este caso, esa dosimasia va a ser negativa. En cuanto a la microscopía, les había mencionado que nosotros vamos a poder observar esta estructura que es la membrana hialina. Y esta membrana hialina tiene una coloración eosinófila intensa y está revistiendo el interior de estos alvéolos que están distendidos. Por eso es que en cuanto a la microscopía vamos a ver algunos alvéolos que están distendidos, pero que están presentando esa membrana hialina. Y otros alvéolos que están colapsados, que son todo eso de aquí, que es la área de atelectasia. Entonces tenemos tanto la atelectasia y también tenemos algunos alvéolos que están distendidos, pero los alvéolos que están distendidos presentan esa estructura que es la membrana hialina. Y como la membrana hialina está revistiendo toda la superficie interna, por lo tanto, el aire de repente que puede estar algo, ¿no? algo presente a nivel de esos alvéolos que están tanto distendidos, no van a poder hacer esa expulsión, porque como que si estuviéramos poniendo un bloqueo, ¿no? algún obstáculo a nivel de la pared de estos alvéolos. Y también se menciona que esa distensión va a ser producto de la presencia de esta membrana hialina.
Ya, esto de aquí, lo que ven ustedes en un color eosinófilo intenso, es la membrana hialina. Y tiene ese color eosinófilo intenso por la presencia de fibrina. ¿Ya? La fibrina le va a dar esa coloración. Entonces ustedes van a ver también algunas áreas de hemorragia, porque les había mencionado que hay una lesión de tipo endotelial y también una lesión epitelial. Cuando hablamos de la lesión epitelial, ustedes por ejemplo van a ver en esa área que no vemos células que están revestiendo. Aquí todavía vemos que algunos nemocitos en general con las células del epitelio de ese alveolo están conservados. Por ejemplo aquí ya no vemos ninguna. Y aquí también, ¿no? Hay algunas áreas donde se ve que están desprovistas de esos nemocitos, de esas células epiteliales. Y también vamos a ver que hay un daño a nivel vascular, una lesión endotelial como habíamos mencionado, que eso va a generar también la exacerbación de estos hematíes, porque podemos tener algunas áreas tanto de hemorragia o también la presencia o va a contribuir esta lesión endotelial a la salida del plasma. Y el plasma va a contener también proteínas que van a ser parte de la estructura de esta membrana hialina. ¿No? Pero principalmente la membrana hialina, los principales componentes es la fibrina y los restos celulares. De todos los restos celulares, principalmente los restos epiteliales, que son los que van a estar en esa parte interna. ¿No? Y ahí vamos a ver unos nemocitos que se van a desprender y van a estar también, ¿no?, en ese espacio alveolar. Y bueno, en el caso de la telectasia, ustedes van a ver como que todo más compacto. En ese caso, ¿no?, vamos a ver que las paredes alveolares van a estar como que más paralelas. Entonces, todo eso de aquí no es infiltrado inflamatorio. Por eso es ¿no?, en el laboratorio piensan que todo eso de aquí, todas estas células, es parte de los linfocitos o el infiltrado inflamatorio. En ese caso, todo esto de aquí es parte de la telectasia, sino que vemos así como si estuviera más celular, porque las paredes de los alveolos, como nunca se han distendido, están todas pegadas, o sea, están como que todas paralelas y me dan esa impresión de que hay mayor similaridad. Pero esto de aquí son todos los alveolos que no se han podido distender, toda la área de atelectasia. Eso de aquí son los alveolos distendidos o dilatados con la presencia de la membrana hialina revistiendo el interior o la superficie interna. Todo eso de aquí es la parte de la atelectasia, todo lo que está como que por fuera. Que son los alveolos que no han logrado distenderse. Ya son todos. Por ahí vamos a ver algunas áreas de hemorragia, ¿no? De repente aquí se observan mejor estas áreas de hemorragia. Y bueno, les había mencionado que, bueno, como hay hemorragia, también podemos encontrar algunos macrófagos fagocitando esos hematiles, por eso es que vemos también el método de hemoglobina, ¿no?, algunas áreas. Y bueno, básicamente es eso, ¿no? Vamos a tener una alternanza, tanto en áreas de atelectasia, que son todas estas de aquí, y en este caso se menciona que la respuesta inflamatoria no es, ¿no? O sea, no vamos a ver gran respuesta inflamatoria, va a ser escasa. Entonces, podemos tener por ahí presencia de neutrófilos, pero van a ser escasos, o no van a estar de repente muy visibles. Eso es por la inmadurez, ¿no?, del sistema inmunológico. En el caso de los adultos, ¿no?, dependiendo de la causa, sí vamos a ver mayor infiltrado inflamatorio y también mayores cambios a nivel del nemocito. ¿Por qué? Porque esos ya han alcanzado la diferenciación, ¿no? El nemocito tipo 1, el nemocito tipo 2, los nemocitos tipo 2 de repente van a tener un incremento de tamaño para poder compensar la falta del resto de nemocitos. Ya que eso ya lo van a ver en parte especial. Pero en el caso de, ¿no?, del síndrome de estrés respiratorio neonatal, los cambios principalmente van a ser la presencia de esta membrana hialina y la atelectasia. Entonces, la membrana hialina también tiene que recordar cómo se va a formar la membrana hialina, qué otros cambios podemos observar, ¿no? Y la respuesta inflamatoria que va a ser mínima. Y tenemos otra patología que va a estar relacionada también a la prematuridad, que es la enterocolitis necrotizante. Se menciona también que en este caso, como no ha alcanzado la maduración de la parte del sistema digestivo, también se puede tener la presencia de esa enfermedad, que va a afectar principalmente la parte más terminal de toda la parte intestinal, o sea, intestino delgado y intestino grueso. Entonces, si hablamos de la parte terminal, ¿no?, de la parte del intestino delgado, hablamos del hilio terminal, hablamos también, ¿no?, o sea, lo que va a continuar el hilio terminal va a ser la parte del ciego y también todo el colon derecho. Cuando hablamos del colon derecho, abarca tanto el colon ascendente y también la mitad del colon transverso, o sea, todo lo que está por la parte del lado derecho. Pero también no puede afectar tanto cualquier, como les había mencionado, parte tanto del intestino delgado, intestino grueso, o sea, toda la parte intestinal. Pero las zonas más afectadas van a estar tanto la parte más terminal del intestino delgado y la parte inicial del intestino grueso. Entonces, lo que vamos a tener como consecuencia
de esa enterocolitis necrotizante va a ser la perforación. Si hay una perforación, lo que vamos a tener de la complicación de esa perforación es la peritonitis, porque todo el contenido, la flora intestinal, va a salir a ese espacio que es séptico, que es como el espacio peritoneal. Entonces, en cuanto a las características macroscópicas, vamos a ver que con una dilatación de esas asas intestinales, vamos a ver que la pared se va a hacer más delgada. Por eso es que podemos tener ese efecto. En algunos casos, algunos libros les mencionan que hay un efecto como si estuviéramos inflando un globo. Y si ustedes, ¿no?, de repente han inflado un globo, ustedes cuanto más soplan o cuanto más incremente de tamaño ese globito, ustedes van a ver que la pared se va haciendo más delgada. Entonces aquí podemos ver un área incluso que tiene un aspecto translúcido. ¿Ya? Entonces, en este caso, si nosotros vemos en la microscopía de esta área, vamos a ver que toda la pared, o sea, va a estar presente todas las capas de este intestino, pero van a ser más delgadas, van a tener un menor espesor. Y si hay un menor espesor, vamos a ver que esto puede ser más lábiles, se pueda romper o se pueda perforar. Y también no se menciona que en el caso de enterocolitis, como factores de riesgo, estamos hablando tanto de la obesidad, del bajo peso, también, ¿no?, el tipo de alimentación, ¿no?, sobre todo la vía integral, ¿no?, si es recién nacido, prematuro, está recibiendo alimentación mediante una sonda. También se menciona que puede arrastrar algún tipo de microorganismos o retrasar esa zona. Pero una causa en especial no la vamos a tener, o sea, no está relacionada directamente a una infección. Pero dentro de los factores sí se menciona las infecciones, con esa puerta de entrada, la alimentación integral también. Entonces, pero en general son factores. Una etiología así definida todavía no la tenemos. Entonces, aparte de la perforación, ¿no?, o la peritonitis, otra complicación es que alguna de esas áreas, por eso se llama enterocolitis necrotizante. Entonces, actualmente, ¿no?, la mayoría de esos pacientes no van a necrosis por el tratamiento que se va a hacer de manera más oportuna. Pues les había mencionado si nosotros tenemos a la presente algún tipo de patología materna que condicione de que se interrumpa antes, ¿no?, el embarazo. Por lo tanto, vamos a poder recibir ese recién nacido y podemos evitar las complicaciones. Entonces, actualmente no todos van a ir a necrosis, ¿verdad? Porque si hay una necrosis, ya sea de un segmento pequeño, en el caso del tratamiento ya va a variar, ya no va a ser solo de soporte, sino que en este caso se tiene que hacer una resección quirúrgica, o sea, extraer todas las asas intestinales que tengan necrosis. Y también, posteriormente a la intervención quirúrgica, esos pacientes, esos recién nacidos, pueden tener complicaciones, que pueden ser tanto las bridas, las adherencias, o también pueden tener obstrucciones intestinales a consecuencia de esa operación. Entonces, ¿no?, antiguamente, ¿no?, la mortalidad, la morbilidad, en el caso de las enterocolitis necrotizantes, también era superior a lo que vemos actualmente. Entonces, actualmente no todos van a ir a necrosis. Y entonces, en el caso de las áreas de necrosis, van a tener una coloración que va a ser más rojo oscura, rojo luminoso, incluso pueden tener algunas áreas que van a tener una coloración más luz. Y también vamos a ver que esta necrosis va a ingresar de la parte más interna, o sea, de la parte de la mucosa hacia la parte más externa. Porque ustedes saben que la irrigación a nivel intestino es de la parte más irrigada, la parte más externa, hacia la parte más interna. Entonces, la zona más interna, como recibe, como que en última instancia, la sangre es la que va a ser más afectada. O sea, la zona más distal a la llegada de la sangre es la que se va a afectar en primer lugar. Por eso es que esa necrosis va a ir primero de la parte de la mucosa, a la parte más interna, hacia la parte más externa. Y entonces, eso es lo que les mencionaba, ¿no?, que vamos a ver algunas áreas que van a tener ese aspecto translúcido, porque hay un adelgazamiento de la pared. Sobre todo esas áreas que en algunos casos algunos libros mencionan ese efecto como si estuviéramos inflando un globo, ¿no? Y acá vemos tanto las áreas de necrosis, ¿no? Podemos también tener tanto erosión de la superficie, tanto de la mucosa, podemos tener ulceraciones, podemos tener áreas de hemorragia a consecuencia de esa distinción. Y también vamos a poder observar una especie de estructuras, como si fueran unas burbujas de aire, que van a estar presentes a nivel de la pared. Eso también con la parte de imágenes las vamos a poder observar. Ya que va a ser la presencia de estas estructuras, como si estuvieran unas burbujitas de aire, pero que van a estar en la pared. Ya no hace referencia a esto, ¿no?, porque eso de aquí son las asas intestinales que están distribuidas. Esto de aquí es la pared, ¿no?, y la pared estamos observando. Simplemente
se observa en la niña. Y como les había mencionado, la parte de la necrosis es de la parte más interna hacia la parte más externa, la parte de la cirosis. Entonces, lo que estamos observando aquí principalmente es una necrosis de la mucosa, ¿no? Principalmente, que puede afectar tanto la parte de la mucosa también, pero principalmente es la parte más interna hacia la parte más externa. De la llegada de la sangre, vamos a ver que es, ¿no?, de afuera hacia adentro. O sea, la parte más distal, en este caso de esa arteria, va a ser la parte de la mucosa. Es que la zona más distal es la que se va a afectar en primer lugar. Y cuando hablamos del hidrox o la hidropesia, hidrox o hidropesia, vamos a ver que se puede dar tanto por causas inmunes y por causas no inmunes. En el caso de las causas no inmunitarias, están relacionadas a la incompatibilidad, ¿no?, del grupo, tanto ya sea principalmente por ese grupo de RH, en las cuales vamos a ver que hay una interacción, ustedes han visto tanto el antígeno y el anticuerpo. Entonces, en este caso se menciona que vamos a tener, ¿no?, un tipo de, ¿no?, va a estar relacionado a un tipo de toxicidad. ¿Se acuerdan que va a ser de tipo 2, ¿no? En este caso el antígeno está sobre la superficie de esa célula, ¿no? En este caso la célula es el antígeno o el eritrocito, el glóbulo rojo. Entonces el antígeno, en este caso, es el antígeno RH. Por eso es que, si ustedes de repente se recuerdan, cuando estaban en biología y le hacían su práctica de los grupos, cuando hacían hecho virtual, no lo hacían realizado. Entonces, cuando ustedes hacen la práctica de los grupos, cuando no ven ese cambio de la coloración con el tinte de la sustancia que aplican para ver si es RH positivo o negativo, o si es, ¿no?, del grupo A o B, es la interacción de ese anticuerpo, que va a estar marcado lógicamente con una coloración para que no se pueda ver el cambio de coloración, tiene que reaccionar con el antígeno. Por lo tanto, si vemos que hay un cambio de coloración, por lo tanto se menciona que el antígeno va a ser positivo. Si no hay ese cambio, va a ser negativo. Entonces, en ese caso, la mamá, ¿no?, se menciona que tiene que estar previamente sensibilizada. En ese caso, ¿no?, de repente, si yo nunca he tenido contacto, nunca me han transfundido sangre, nunca he tenido contacto con sangre que tenga, ¿no?, que sea RH positiva, entonces generalmente sí, no he tenido contacto y he tenido un primer embarazo, ese primer feto no va a generar toda esa respuesta. ¿Por qué? Porque todavía no ha sido sensibilizado. Entonces, cuando la mamá ya se haya sensibilizado, recién vamos a tener esta interacción del antígeno y el anticuerpo. Entonces tiene que ser previamente sensibilizada para que se pueda dar esta interacción. Si la mamá no ha tenido contacto previamente con sangre o no ha tenido un embarazo previo, por lo tanto no se va a dar toda esa respuesta. Entonces, un ejemplo de eso es que, ¿no?, si la mamá es RH negativo y ha tenido un primer embarazo en el cual el feto ha sido positivo, pero como no ha tenido el antecedente de que nunca ha tenido contacto, ningún tipo de transfusión, esta interacción no se va a dar, ¿no? Generalmente en el primer embarazo no hay de repente mayor riesgo. Se da ese riesgo cuando ya ha tenido transfusiones y cuando ya ha tenido un feto anterior. También tienen que preguntarle a la mamá si ha tenido diabetes, ¿no?, porque de repente ha tenido algún tipo de aborto, ha tenido un óbito, y de repente la mamá, porque ustedes le van a preguntar, ¿no?, ¿usted tiene un hijo? No, pero no le, o sea, tienen que preguntar si ha tenido algún tipo de gestación, si ha llegado a término, ha tenido algún tipo de aborto, porque también se van a contar aquí, ¿no?, tanto si ha tenido abortos, óbitos, y en el caso de que ya ha tenido un contacto con ¿no?, con sangre que sea RH positivo. Entonces la mamá no va a tener, o sea, todos los eritrocitos de la mamá no tienen ese antígeno. Por lo tanto, este eritrocito, vemos que es RH positivo y que tiene ese antígeno, que es el eritrocito del feto. Entonces, el eritrocito del feto va a generar la presencia o la producción de estos anticuerpos. En este caso, no la producción, porque el contacto previo, por eso es que ya está sensibilizada previamente, el contacto anterior ya ha generado la producción de esos anticuerpos. Por lo tanto, la mamá ya tiene esos anticuerpos que en el segundo contacto van a reaccionar con los antígenos, en este caso del feto. Porque, por ejemplo, ¿no?, en los años en el primer embarazo de repente no tiene mayor alteración. En el segundo feto, ustedes no van a saber si este feto es RH positivo o RH negativo. Entonces, no van a poder determinar, ¿no?, de repente intraútero, si el embrión o el hijito tiene RH positivo o negativo, igual no tienen que dar el tratamiento. Entonces, en este caso, como ya la mamá está previamente sensibilizada, ya tiene esos anticuerpos.
Entonces, los anticuerpos, ustedes saben que van a ser esas inmunoglobulinas. Esas inmunoglobulinas van a reaccionar o se van a unir a ese anticuerpo. Entonces, ustedes saben que teníamos la presencia de la opsonización, ¿no? Los cuales van a estar marcados, estas células van a ser estos eritrocitos, y de ahí los fagocitos van a tener que eliminarlos. Entonces, por lo tanto, lo que vamos a tener es que estos eritrocitos de ese feto se van a eliminar, se van a izar. Por eso es que vamos a tener la presencia de la anemia. ¿Por qué? Porque se van a destruir estos eritrocitos. Entonces, si nosotros tenemos esa destrucción de estos eritrocitos, por lo tanto, todo el contenido de ese eritrocito se va, ¿no? Se va a romper la parte externa y todo el contenido se va a extravasar. Y vamos a tener la degradación de la hemoglobina. Y vamos a tener la presencia por degradación de la bilirrubina. Entonces, esos pacientes vamos a tener ese tipo de anemia que va a ser de tipo hemolítica y que se van a acompañar con con el incremento de esa bilirrubina. Incluso podemos ver tanto el iconice y la parte del carnículus, en las cuales vamos a ver ese pigmento, pero a nivel del sistema nervioso central, a nivel del cerebro. Entonces, esta anemia va a generar que se dé algunos mecanismos compensatorios. En este caso, vamos a tener esta hematopoiesis extramedular para poder compensar esta disminución de esos eritrocitos, o sea, para poder buscar de alguna forma producir más de esos eritrocitos. Pero igual, ¿no? Esos van a estar destruidos posteriormente. Entonces vamos a tener, como tenemos la presencia de anemia en esos fetos, también vamos a poder tener esa descompensación cardíaca. Si hay una descompensación, un desbalance, como si estuviéramos teniendo una insuficiencia a nivel del corazón de ese feto. Entonces, esto va a generar de que no se acumule mayor líquido. En el caso de la hidropesía o el hidrox fetal, no es otra cosa más que ver el edema a nivel intrauterino. Entonces, en ese caso, ese edema se puede llevar por cualquiera de estas, ¿no? Ya sea por alteraciones cardiovasculares, vamos a tener también las cromosomopatías o también, ¿no? En este caso, por ese tipo de incompatibilidad de grupos. Entonces, ese desbalance, ¿no? Tanto de la parte de los volúmenes o las fricciones, tanto hidrostática, ¿no? Con la presión osmótica, va a generar que se acumule mayor cantidad de agua a nivel del espacio extravascular, ¿no? Sobre todo en este caso lo podemos ver a nivel, ¿no? Más externo, de repente macroscópicamente estos fetitos van a tener ese aspecto, ¿no? Como si tuviéramos, ¿no? Una presencia de un edema que va a ser generalizado. Y recuerden que en este caso lleva el nombre de hidrops o hidropesía, porque esa extravasación de ese líquido se va a dar de manera intrauterina. No es cuando nace, sino que intraútero, esos niñitos van a tener ese edema, esa acumulación que se va a dar de líquido, tanto a nivel de la parte tisular, la parte de todas las glandas, y que con la ecografía también van a poder ser evidentes, ¿no? Y por eso es que es muy importante, ¿no? La parte del control prenatal, tanto las ecografías genéticas y las biológicas, ¿no? Para ver si hay algún tipo de alteración, tanto a nivel vascular o realmente si queremos descartar algún tipo de síndrome o cromosomatía. Porque, bueno, en nuestro país no tenemos rutina, ¿no? El descartar las cromosomatías y demás, como lo vamos a ver en otros países, ¿no? Generalmente nos vamos a basar en los cambios o las alteraciones que se puedan observar a través de la ecografía. Y también, ¿no? Lógicamente, con los antecedentes familiares. Y entonces, en este caso, vamos a ver que en general, ¿no? Aquí se menciona que, ¿no? Se ve como si tuviera una nasarca, porque todo, ¿no? Hasta la parte de la faz, incluso también, ¿no? Miren las orejitas, todos los miembros, tanto superiores y inferiores, están edematizados. Y parece que tuviera, ¿no? ese fetito más gordito, pero no es incremento tanto el peso, sino que es la acumulación de ese líquido, ese edema. Entonces, en hidrox o la hidropesía fetal, vamos a ver que es la acumulación, extravasación de ese líquido, pero que se va a dar en la vía intrauterina. Es como que ver el edema, pero no intraútero. Y les había mencionado que como hay una destrucción de esos hematíes, el hidrato es el grupo E, ¿no? La hemoglobina, y esa tiene que ser degradada. Entonces, dentro de la degradación, uno de los productos de la degradación va a ser esta bilirrubina. Esa bilirrubina le va a generar esos niñitos, ese pigmento, esa coloración amarillenta, tanto a nivel de la piel, los segmentos, a nivel de las escleras. Pero de repente lo más complicado, o de repente una de las complicaciones más severas,
es de que, ¿no?, este pigmento también se presenta a nivel del sistema nervioso central, ¿no?, a nivel del cerebro. Entonces vamos a ver algunas áreas, ¿no?, que van a tener, se menciona, más preponderancia a tener ese pigmento. Sobre todo se menciona las que van a tener mayor cantidad de lípidos, ¿no?, dentro de su composición. Dentro de todas esas vamos a ver que van a estar tanto a nivel de los basales, a nivel del tálamo, tanto a nivel de la sustancia urina, a nivel espinal, donde vamos a cubrir ese pigmento. En esas áreas vamos a ver una coloración amarillenta más intensa. Chicas, por favor, silencio. Y entonces, en ese caso, exactamente, o sea, a partir de cuánto, o sea, de qué cantidad de bilirrubina me puede generar ese ternículos, todavía no está de todo en el consenso, ¿no? Pero más o menos se menciona que tiene que ser una cantidad superior, mayor a 20 miligramos por decilitro, ¿no? Más o menos. En el caso de los pacientes aternos, en el caso de los prematuros, ¿no?, lógicamente va a ser menor, pero sí un valor definido todavía no lo vamos a tener. Entonces, por eso es que les mencionaba, ¿no?, estas áreas que van a tener esa coloración amarilla más intensa van a ser las áreas que van a tener mayor afinidad por no tener ese pigmento de bilirrubina. Y también una de las complicaciones o mecanismos para poder compensar esa disminución de la cantidad de eritrocitos. Ustedes saben, si hablamos de la disminución de la cantidad de eritrocitos, es la anemia. Entonces, para poder compensar esta anemia, tenemos que tener esta hematopoiesis extramedular. Entonces, en este caso vamos a ver que la formación de las nuevas o la maduración de las células hematopoyéticas, en este caso también se pueden dar a nivel del hígado, ¿no?, en los cuales es uno de los órganos en los cuales se hace esta hematopoiesis extramedular, o sea, por fuera de esa médula ósea. Pero también va a depender lógicamente de la edad, ¿no?, de la edad gestacional de esa fe. Y bueno, tenemos las infecciones, como les había mencionado, puede ser de vía ascendente, en este caso por no llevar toda la flora del canal vaginal, y también tenemos que tener en cuenta si la mamá tiene antecedentes de infecciones, ¿no?, de transmisión sexual, o que, ¿no?, que microorganismos están en la flora de esta mamá, ¿no?, en la parte del canal vaginal. O también podemos tener las que se pueden transmitir a través de la placenta, ¿no?, tanto en este caso también se hace un despistaje, ¿no?, también si tenemos de repente algún tipo de alteración en cuanto a la ecografía, de repente vemos que tiene menor tamaño, tenemos que hacer el perfil TORCH, ¿no?, descartar que esa paciente tenga tanto toxoplasma, de repente tenga rubiola, para poder anticipar las malformaciones que puedan tener, ¿no?, esos objetivos, ya sea tanto la parte de desarrollo del sistema nervioso central, o de repente alteración a nivel ocular, en el caso del toxoplasma, por ejemplo. Entonces también podemos tener, ¿no?, los errores tanto en el caso del metabolismo, en este caso que me puedan generar complicaciones tanto a nivel estructural, neurológico, a nivel digestivo, a nivel ocular, como les había mencionado, y a nivel muscular. Pero también va a depender mucho, ¿no?, de qué enfermedad también pueda tener de fondo la mamá, ¿no? Entre esos tenemos la galactosemia, en los cuales vamos a tener la deficiencia o alteración de esta enzima transferasa, principalmente, ¿no?, tanto cualquiera de estos mecanismos por los cuales vamos a tener la degradación o el metabolismo de la galactosa, ¿ya?, que pueden ser cualquiera de esas, pero principalmente esa galactosa 1-fosfato linitransferasa, ¿ya?, pero pueden dar una alteración en cualquiera de esas. De repente hay mayor porcentaje, ¿no?, de esa enzima, pero se puede dar por cualquiera de esas, los cuales estos niñitos no van a poder metabolizar de manera adecuada esa galactosa, y vamos a ver complicaciones debido a esas alteraciones en cuanto al metabolismo, en las cuales vamos a ver que principalmente hay una alteración, sobre todo a nivel hepático. Entonces, a nivel hepático vamos a ver que esos niñitos van a tener la presencia o van a desarrollar progresivamente hasta una cirrosis, ¿ya? Por eso es que están viendo ahí como la presencia como unos nódulos, ¿no?, regenerativos, y alrededor unas bandas de fibrosis, porque vamos a ver que la presencia o la falta de metabolismo de esta galactosa va a generar daño a nivel también hepático, y esto va a generar por complicación una enfermedad, ¿no?, hepática crónica, que puede culminar hasta con la formación de esos nódulos regenerativos, de esas bandas anchas de colágeno, ¿no?, gran cantidad de fibrosis, y que, ¿no?, esos niños puedan tener también cirrosis. Y también la sobrevida va a depender, ¿no?, de eso, o sea, que esos pacientes tengan complicaciones, sobre todo a nivel hepático. ¿Ya? Entonces, en una etapa inicial, o sea, antes de tener ya la cirrosis, vamos a ver la presencia de cambios grasos. Es como si estuvieran viendo algo parecido a una cetosis hepática. Que en el caso de los cambios grasos,
va a ser una respuesta a cualquier noxa que se pueda dar a nivel de estos hepatocitos. O sea, vamos a ver que el metabolismo también, en este caso de los lípidos, también se va a ver alterado. Y de ahí, ¿no? O sea, en el cambio, al inicio vamos a tener esos cambios grasos, en la presencia de las vacuolas lipídicas. Vamos a ver que poco a poco se va a ir agregando la fibrosis hasta tener ya la etapa terminal, que va a ser ya la presencia de la cirrosis. Entonces, en el caso de la fibrosis quística, nosotros vamos a ver que hay una alteración de sabor, en los cuales vamos a ver que, en conclusión, vamos a ver que todas las secreciones que se puedan, ¿no?, tener van a ser más viscosas. ¿Por qué? Porque como no van a tener esa presencia de mayor cantidad de líquidos, en general de agua, van a tener complicaciones, tanto a nivel ya sea de la parte pulmonar, donde vamos a ver que las secreciones van a ser más viscosas, incluso pueden quedarse atrapadas estas. ¿Ya? Entonces, en este caso, lo normal es que, ¿no?, tengamos ese balance, tanto a nivel de las secreciones o a nivel del epitelio, que van a estar descubriendo cualquier tipo de, en este caso, de glándula que va a tener ese tipo de secreción. Entonces, en este caso vamos a ver que hay una deficiencia y una falta de esas gomas. Por lo tanto, vamos a ver que ya no vamos a tener esa salida normal tanto de estos líquidos, tanto del agua, del sodio, sino que vamos a tener una mayor retención de tanto sodio y agua a nivel intracelular. Entonces, la parte de la secreción va a contener, por lo tanto, menor cantidad tanto de agua, principalmente por esa mayor retención de sodio y por la falta de esa bomba de, ¿no?, que va a ser la que va a mediar la presencia de cloro. Entonces, esta enfermedad no solo va a afectar la parte de las glándulas secretoras, tanto la parte de la producción de sudor, sino podemos tener tanto afectación pulmonar a nivel intestinal, a nivel, ¿no?, a nivel tanto del páncreas, sobre todo de la parte del páncreas exocrino, la cual va a tener, ¿no?, la producción de esas, o sea, no la parte, ¿no?, endocrina, no la parte de repente hormonal, sino la parte de la secreción de los jugos pancreáticos. Y podemos tener una afectación a nivel no hepática, o también podemos tener una afectación a nivel gonadal, ¿no?, que va a estar relacionada principalmente con la infertilidad. Pero todas estas vamos a ver que de repente las más frecuentes van a estar tanto la parte del páncreas y también la parte pulmonar, ¿no? Sobre todo la parte pulmonar va a estar relacionada a la parte de mortalidad, porque vamos a tener que hay un mayor riesgo de las infecciones que se puedan sobreagregar, ¿no? Tanto la presencia de pseudomonas, incluso tenemos una coloración que va a ser característica. Entonces vamos a ver que la parte del páncreas exocrino va a ser la que va a estar afectada. Por lo tanto, lo que vamos a tener es la presencia tanto de fibrosis y la parte de los conductos van a estar más dilatados. ¿Y por qué van a estar más dilatados? Porque la presencia de esta secreción va a ser más viscosa, va a tener una consistencia más firme y por lo tanto va a tener una mayor lentitud en la parte de la excreción. O sea, van a ser excretadas a menor velocidad porque va a ser un material que va a ser más viscoso porque no tiene buena cantidad de líquido. Y por lo tanto vamos a ver que incluso puede estar formando tapones, ¿no?, tapones de este moco, que va a tener una coloración más rosada, más eosinófila. Y vamos a ver que alrededor se va a ir sobreagregando la fibrosis. Y vamos a ver una disminución del componente, en este caso del páncreas exocrino, que va a ser el que se va a afectar en primer lugar. A consecuencia de la presencia tanto de fibrosis, de esos conductos que van a estar dilatados, ¿no? Por eso es que, ¿no?, cuando hablamos de fibrosis, esa relación a la fibrosis, ¿no?, la mayor densidad de colágeno que se va a sobreagregar. Cuando hablamos de quistes, ¿no?, en este caso esa carencia quística que vamos a ver en la macroscopía, va a estar dada por esa dilatación de esos conductos que van a contener este moco. También macroscópicamente se van a poder observar, ¿no?, ese aspecto, ese moco que va a estar más viscoso, más denso, incluso en algunos que van a tener una consistencia más firme, que van a ser esos tapones de moco. Entonces, a consecuencia de esa afectación de la parte exocrina, también se puede tener una afectación de la parte endocrina, así, cuando hay una mayor severidad de la afectación de la parte exocrina. O sea, en primer lugar, no tenemos directamente la presencia de la diabetes, sino que cuando ya tenemos una mayor alteración de la parte exocrina, hay mayor cantidad de fibrosis por compresión de la parte endocrina, podemos tener la presencia de diabetes, pero cuando ya tenemos una mayor afectación de la parte exocrina. Y entonces no vamos a ver así, un páncreas va a tener una coloración más blanco-grisácea, vamos a tener una consistencia más firme, podemos ver algunas dilataciones quísticas que van a ser producto de esos conductos que van a estar más dilatados.
Y a nivel del pulmón, nosotros vamos a poder observar también la presencia de esos pececitos. También podemos observar un material que va a estar dentro, porque habíamos mencionado que todas las secreciones, en este caso, la presencia de ese moco, ¿no?, bronquial, va a ser más viscoso, más denso, y al ser más denso va a ser más difícil de poder eliminarse. Entonces, al no poder eliminarse toda esa cantidad de moco que va a ser más espeso, eso va a ser, ¿no?, como un punto donde se va a poder almacenar o va a de repente proliferar la parte bacteriana. Entonces, cualquier tipo de microorganismo que puede ingresar va a colonizar con mayor facilidad esas áreas donde hay mayor cantidad de esa secreción que va a ser más viscosa, porque va a ser muy difícil de poder eliminar. Entonces, una de esos microorganismos que van a aprovechar, ¿no?, esa secreción que va a ser más difícil de eliminar, va a ser más viscosa, es la pseudomonas. Entonces, están viendo que tiene una coloración verdosa estas secreciones que van a estar almacenadas a nivel pulmonar. Y lo que vamos a ver son esas dilataciones que van a tener ese aspecto quístico. Y vamos a ver también unas áreas que tienen una coloración blanco-grisácea, porque ustedes saben que la fibrosis en la macroscopía tiene una coloración blanco-grisácea, que es básicamente por la presencia de colágeno que se va a poder presentar en esas áreas. Entonces, para poder hacer el diagnóstico de esa fibrosis quística, ¿no?, nos tenemos que basar tanto en las características o las manifestaciones clínicas, que principalmente van a estar a nivel pulmonar, ¿no?, que no va a ser de repente la única, porque ustedes saben que también no solo el pulmón se va a afectar, sino también los otros órganos. Pero para poder hacer el diagnóstico, sí nos vamos a poder ayudar, ¿no?, de las alteraciones o las manifestaciones que se van a dar a nivel pulmonar. De ahí tenemos las alteraciones, en segundo lugar de la parte digestiva, ya sea la parte intestinal, sobre todo la parte del páncreas, en las cuales vamos a tener tanto la presencia no solo, ¿no?, de tanto la fibrosis, las dilataciones quísticas a nivel del páncreas o la afectación de la parte exocrina, sino que también vamos a tener cuadros repetitivos de pancreatitis, porque vamos a ver algo similar como lo que veíamos en el pulmón, al tener mayor cantidad de esas sustancias, esa secreción que va a ser más viscosa, estos tapones de secreción pancreática. Esto va a generar también la proliferación de microorganismos y pueden tener también episodios repetitivos de pancreatitis crónica, que por ahí también les vamos a mencionar. De ahí tenemos también la afectación hepática, en la cual vamos a ver que puede ir a hacer también la cirrosis, como les he mencionado, y también tenemos la parte de las alteraciones nutricionales, básicamente por la afectación tanto del metabolismo hepático o también del metabolismo o la absorción de esas vitaminas que se van a dar a nivel intestinal. Y también podemos tener las alteraciones a nivel, ¿no?, genital, que de repente no van a ser las más frecuentes o las principales, pero sí se ha mencionado que van a estar presentes y que van a ser una de las principales causas de infertilidad. Ahí tenemos que ver también los antecedentes familiares, también tenemos que, ¿no?, ver, ¿no?, los exámenes auxiliares para poder hacer el diagnóstico y para, ¿no?, o sea, no solamente se basa en clínica, sino también tenemos que hacer, ¿no?, el dosaje tanto serológico, o también podemos hacer la prueba de sudor para ver, ¿no?, que las características de esas, si hay una alteración tanto del contenido de sodio de agua. Ahí tenemos la fenícitos, ¿no?, en los cuales vamos a tener que hay una acumulación de esta porque hay una alteración, una deficiencia de esa enzima, que va a ser la fenilalanina hidroxilasa, que de repente no es tan frecuente también, pero también están relacionadas a alteraciones tanto a nivel de la pigmentación y a nivel del sistema nervioso central. Entonces, le íbamos a pasar rápidamente a las neoplasias, ¿no? De repente ustedes han visto la presencia de, ¿no?, en este caso de los hemangiomas. En el caso de los hemangiomas en etapa infantil y de los adultos, tienen características en particular. En el caso de los hemangiomas infantiles, vamos a ver que van a ser más celulares. En el caso de los adultos, van a tener menor celularidad. Pero ambas van a ser neoplasias benignas. En el caso de las neoplasias de los hemangiomas en la etapa infantil, vamos a ver que van a tener la característica de poder tener una regresión, una disminución tanto del tamaño, incluso puede llegar a desaparecer toda esta hemangioma, pero que puede tener algunas características, ¿no?, en la zona donde no ha tenido esa regresión espontánea. Vamos a ver que también la zona de la epidermis va a estar más delgada, podemos ver por ahí alguna presencia de algunos vasitos que pueden estar visibles, ¿no?, macroscópicamente. Podemos tener también que toda esa área va a tener un aspecto más irregular, más rugoso, un aspecto más áspero a nivel de epidermis también. Porque vamos a ver que no solamente hay una proliferación vascular, que de repente también lo han visto en la parte del laboratorio,
Pero también vamos a ver algunos cambios a nivel en la piel que va a estar recubriendo todo ese hemangioma. Vamos a ver, chicas, por favor, si es. Me falta poquito, ¿ya? Así que de ahí van a poder conversar. ¿Ya? Entonces, vamos a ver que la piel que está recubriendo ese hemangioma, como generalmente van a estar en unas zonas de roce, ¿no? Y además estos niñitos no van a estar quietos, ¿no? Sino que van a estar tanto gateando, al ponerse la ropa también pueden tener algún tipo de roce en esa zona. Podemos tener tanto áreas de escoriación, áreas de ulceración, incluso también pueden haber infecciones que se pueden sobreañadir en esas áreas. Que por consecuencia podemos tener algunos cambios en la cicatrización de la piel que está recubriendo esto y que luego de la regresión también pueden ser evidentes. Por eso es que les mencionaba, ¿no? Que podemos tener tanto una disminución del espesor tanto de la epidermis, podemos tener también la presencia de algo de fibrosis a nivel de la dermis o la presencia de algunos vasitos que pueden estar dilatados, que pueden ser remanentes también de esa proliferación vascular. Ya bueno, ahí tienen algunos enlaces para que puedan revisar y no solamente, o sea, en el caso de estos hemangiomas, vamos a ver que el órgano más frecuente de poder encontrar es en la piel, pero también podemos tener hemangiomas en otros órganos, a nivel del pulmón, a nivel intestinal, también los podemos observar. Y generalmente van a tener va a ser más difícil de poder hacer un diagnóstico. A veces generalmente nosotros podemos tener nuestros hemangiomas, ya sea a nivel linfático, a nivel pulmonar, y de repente tras un accidente podemos tener un sangrado, y generalmente esos sangrados que de repente no van a poder ser compensados o detenidos van a ser a causa de estos hemangiomas. En los hemangiomas vamos a ver que hay gran cantidad de proliferación vascular. Bueno, que depende si es capilar, o si es cavernoso el hemangioma, sí, de repente el grosor, porque en el caso de los hemangiomas capilares, como su nombre lo dice, van a ser una proliferación de unos vasitos que van a ser más pequeños, con paredes más delgadas, a diferencia de los cavernosos, que van a tener un mayor diámetro, que tienen una pared que va a ser más gruesa. Entonces, vamos a ver también que dentro de las neoplasias benignas, principalmente tenemos el hemangioma, también tenemos el linfangioma, que es algo similar al hemangioma, pero en ese caso que va a estar relacionado a los vasos linfáticos, en los cuales vamos a ver que, si hablamos de los vasos linfáticos, también van a estar revestidas por células endoteliales, pero que tienen esa diferenciación hacia la parte vascular, pero linfática, en los cuales vamos a ver que se ve así unas lesiones sobrelevadas, pero que la coloración ya no va a ser rojo luminosa, sino que van a tener una coloración, similar a la piel, o en los que van a tener una mayor dilatación, van a tener una coloración que va a ser más translúcida, y si ustedes palpan estas, van a ser como que un aspecto más renitente, o sea, como si estuvieran palpando unas vesículas, como un contenido de agua. Que estos también van a regresionar, pero no van a llegar a desaparecer, incluso que pueden ir creciendo conforme el niño vaya teniendo mayor edad, a diferencia de los hemangiomas, que cuando hablamos de los hemangiomas congénitos o los hemangiomas juveniles, estos sí tienen esa capacidad de poder regresionar o de desaparecer. En el caso de las neoplasias malignas, vamos a ver que dependiendo del grupo etario, podemos tener tanto las leucemias y, el caso de los retinoblastomas, neuroblastomas, y todo lo que ustedes vean que tiene esa terminación blastoma, hace referencia a lo que nosotros vamos a poder observar en la microscopía, que van a ser unas células inmaduras, que todavía no han alcanzado la maduración. Entonces, en el caso de esas neoplasias que llevan esa terminación blastoma, todos van a tener en común tener unas células inmaduras, que van a ser estos blastos, que van a tener una coloración, un núcleo que va a ser más basófilo, tiene un citoplasma que va a ser más escaso, y que van a semejar a unas células que todavía van a ser más inmaduras, que van a tener alguna de esos otros componentes derivados a la maduración de esas células, sí, pero principalmente todas van a tener ese mismo componente, el componente blastimal o la presencia de el componente o de esos blastos, que también van a entrar dentro del diagnóstico diferencial de las neoplasias, de células redondas, azules, que van a tener esas mismas características y que también se tiene que hacer el diagnóstico diferencial con otras neoplasias. Entonces, una de esos va a ser el neuroblastoma. Entonces, en el caso del neuroblastoma, vamos a ver que también va a estar formada por células primordiales o células inmaduras que van a derivar de esa cresta neural, en los cuales vamos a ver que para poder hacer los factores, el pronóstico, la parte de la sobrevida, de repente para ver cuán agresivo va a ser, o de repente la respuesta al tratamiento, varía mucho del estadio, qué estructuras van a estar afectadas, o también vamos a ver la edad de presentación, si es antes de los 18 meses o si ha sido posterior a este.
también dentro de la histología si solamente hay componente inmaduro o hay algo de diferenciación hacia la maduración. Y también vamos a ver también que va a estar presente dentro de los factores pronósticos las alteraciones que puedan, ¿no? Las alteraciones genéticas que puedan tener estas. Entonces, cuando hablamos de este estadiaje, básicamente hace referencia a la ubicación. Si está netamente ubicado, ya sea en la parte de las glándulas suprarrenales o en la parte medular, y también van a estar en referencia a los componentes, ¿no? De la microscopía, ya sea solo de las células inmaduras o también si hay células en cuanto de la maduración. Entonces ahí tenemos tanto los factores que van a ser favorables y desfavorables, en los cuales la mayoría de esos pacientes no van a tener una buena supervivencia, la mayoría va a fallecer o va a tener una menor respuesta al tratamiento. Generalmente va a ser favorable menos de los 18 meses, en los cuales vamos a ver que posterior, o sea, conforme va teniendo mayor edad este niño, vamos a ver que alguna de esas células puede ir hacia la maduración. Por eso es que aquí le menciona que hay una evidencia en el estroma, una diferenciación también hacia células maduras. Todo eso de aquí hace referencia a la maduración de ese componente blastemal, que generalmente lo vamos a ver cuando este neuroblastoma se ha presentado en los niños menores de 18 meses. Generalmente los que ya tienen alrededor de generalmente 3 años, 4 años, generalmente vamos a ver que estas células nunca van a tener esa maduración. Por eso es que esta maduración va a estar ausente. Entonces vamos a ver también que la cantidad de mitosis, como estas células van a tener ese grado de maduración, va a ser menor, a diferencia de los factores desfavorables, en los cuales vamos a ver que como son células más inmaduras, van a tener una mayor tasa de proliferación, un índice mitótico que va a ser mucho más mayor. También vamos a ver también que uno de los factores van a ser tanto las alteraciones, tanto a nivel genético, tanto las amplificaciones, tanto en la parte MIC o las mutaciones genéticas en general. Entonces, en el caso de estos neuroblastomas, nosotros vamos a ver las células más inmaduras, que van a estar la parte del componente blastemal, y también vamos a ver un aspecto más fibrilar, que es la parte como que de la parte de los filamentos de esas células. Y cuando hablamos de la parte de la maduración, cuando hablamos que van a tener una diferenciación hacia unas células ganglionares o la presencia de estos ganglioneuromas, hace referencia a la maduración. Y eso generalmente va a ser un factor favorable, Si yo veo ese componente de maduración, vamos a ver que esos pacientes van a tener una mejor respuesta al tratamiento. Vamos a ver también que dentro de los factores van a tener una mejor sobrevida. Pero cuando hay una maduración de esas células ganglionares, y también vamos a ver que el estroma ya no va a ser fibrilar, sino vamos a tener un estroma que va a estar, esos filamentos que van a estar un poquito más gruesos y que le va a dar ese aspecto, ese estroma que va a tener ese nombre de Schwann. Es como si estuviéramos viendo de repente una neoplasia, algo parecido como un Schwann, que tiene un aspecto más fibrilar, más fusocelular, el aspecto del estroma, la parte del contenido estromal, que son estas células más fusiformes. Pero todo eso es cuando tienen una maduración. Y también tienen algunos enlaces para que puedan revisar. Y el caso retinoblastoma, que también es una neoplasia, las cuales vamos a ver que se va a derivar de esas células, de esas células activas, en las cuales vamos a ver unas células inmaduras, la presencia también de algunas rosetas. Y también vamos a ver que en este caso esos pacientes van a tener también macroscópicamente ese aspecto en la pupila de un color blanquecino, que va a ser esa anisocoro. Entonces, en este caso, se menciona que es muy importante la parte del control pediátrico, no solamente para evaluar tanto el peso, la talla de estos niños, sino para poder hacer un diagnóstico oportuno temprano, ya sea de esas neoplasias o cualquier otro tipo de neoplasia. ¿Por qué? Porque el retinoblastoma, cuando está solamente a nivel del globo ocular, incluso cuando tiene un menor tamaño, vamos a ver que puede responder muy bien a la quimioterapia, tanto la radioterapia, y no es necesario poder extirpar todo el ojín. En el caso del retinoblastoma, cuando ya ha invadido otras estructuras, incluso la sobrevida del paciente es mucho menor. Y también vamos a tener mayor necesidad de poder extirpar todos los ojitos. Y si es bilateral, se extirpa, se hace un vaciamiento de todo el globo ocular, los ojos. Entonces, por eso es que el diagnóstico se tiene que hacer de manera oportuna, y que también lo van a revisar también la parte de la práctica. El tumor de Wills
En el caso del tumor de Wills, o también llamado nefroblastoma, es una neoplasia primaria del riñón, que lo vamos a ver en los niños, que también van a estar relacionadas a algunos tipos de síndromes por alteraciones genéticas. Y nosotros vamos a ver que esa neoplasia puede ser tanto única, puede tener una afectación también bilateral, pero va a depender también si está relacionado a algún tipo de síndrome. Y vamos a ver que tiene esa coloración blanco-grisácea o pardo-grisácea. Generalmente va a tener unos bordes que van a ser más bien definidos. Vamos a ver que tiene tres componentes, por eso es que se menciona que es trifásico. Tenemos el componente plastimal, que es observar esas células que tienen una mayor relación núcleo-citoplasma, o sea, el núcleo va a ser de mayor tamaño. Vamos a ver que mayor tamaño en relación al componente, ¿no?, del citoplasma, me refiero. Son células que pueden ser tanto entre pequeñas y medianas, que van a tener, ¿no?, lo más evidente, esa coloración de esos núcleos que van a ser intensamente basófilos. Vamos a ver también que tenemos otro componente, o sea, este es el componente plastimal, que va a estar agrupado en sábanas. Tenemos el componente epitelial, que van a ser tanto los túbulos o también los glomérulos abortinos, que van a ser como una especie de armedo de la maduración de esas células. Como si estuviéramos viendo que ese riñoncito está comenzando a madurar hacia los túbulos o hacia el componente. Eso de aquí son como que la parte glomerular, que no está bien definido, porque acá si yo quiero ver, ¿no?, un capilar glomerular o de repente los podocitos, no lo voy a poder observar. Es como que un remedio de la maduración, que es toda la parte del componente epitelial, tanto los glomérulos primitivos y los túbulos primitivos. De ahí tenemos un componente estromal o mesenquimal. ¿Ya? Estromal y mesenquimal hacen referencia a lo mismo, en los cuales nosotros vamos a ver, es más o menos esto de aquí, la parte como que del estroma, el tejido conectivo, en el cual puede ser fibrocítico, ¿no?, fibroblástico, que hace referencia a lo mismo, a ver, células fusiformes, alargadas, tanto a nivel de los núcleos, es como que estuviéramos recordando la parte de los fibroblastos. Y tenemos otro tipo de estroma o del componente mesenquimal, que es el tipo mixoide, que también lo podemos observar. Pero todos estos, principalmente el de tipo fibrocítico, que son esos tres componentes del tumor de Wills. Y también tenemos que ver en el tumor de Wills las células anaplásicas, las cuales vamos a ver que va a tener un tamaño que va a ser mayor. Vamos a ver también que las características nucleares van a ser, ¿no?, mucho mayor. Entonces, en el caso del tumor de Wills, la microscopía tiene tres componentes: el componente plastimal epitelial, el componente mesenquimal o estromal. Mesenquimal es lo mismo que estromal. Les había mencionado que el componente plastimal es encontrar las células maduras, que tienen ese núcleo que es más basófilo, es más azul. El componente epitelial, tanto los túbulos, ¿no?, primitivos o abortivos, y los glomérulos primitivos y abortivos. Ahí tenemos el componente estromal y mesenquimal, que es encontrar tanto el componente o la célula, el aspecto fibrocítico o el aspecto mixoide. Nos quedamos hasta ahí porque si no...